¿Alguna vez has sentido que das todo de ti, y aún así, nadie lo nota? Clara llegaba todos los días a las 6 de la mañana, antes de que el sol saliera, antes de que los primeros clientes siquiera pensaran en tomar café. Se ponía su delantal, se recogía el cabello, y empezaba a preparar el restaurante con la misma rutina de siempre. Sillas, mesas, copas, cubiertos. Todo debía estar perfecto. No por gusto, sino por miedo a los errores. Porque en ese lugar, un error podía costarlo todo. Tenía 29 años, pero el cansancio en su rostro parecía de alguien mayor. Y no era solo por el trabajo. Su madre llevaba meses enferma, y Clara era la única que la cuidaba. No tenía hermanos, no tenía pareja, no tenía tiempo, solo tenía su empleo, y la presión de no perderlo. Nadie en el restaurante sabía eso. Para sus compañeros, Clara era solo la puntual. La que nunca se quejaba. La que siempre decía sí, señor y claro, enseguida. Pero cuando salía por la puerta trasera, ya de noche, nadie la veía sentarse en el andén, cerrar los ojos, y respirar hondo antes de caminar a casa. Una casa que olía a medicamentos, donde su madre la esperaba en silencio, cada vez más débil. Clara no pedía ayuda, no porque fuera orgullosa, sino porque ya se había cansado de escuchar la misma frase. No es nuestro problema. El restaurante donde trabajaba, El Encino, era uno de los más elegantes de la ciudad. Decoración de lujo, platos carísimos, y clientes exigentes. Cada detalle se medía. Cada gesto se juzgaba. No bastaba con ser buena. Había que ser impecable. Inhumana, incluso. Clara ya lo sabía. Había visto a otros compañeros ser despedidos por cosas mínimas. Un error en la cuenta. Un cliente impaciente. Una copa fuera de lugar. Y sin embargo, ahí seguía. Silenciosa. Invisible para muchos, pero necesaria para el lugar. Esa semana, Clara no dormía bien. Su madre había empeorado. Los medicamentos costaban más. Y el dinero simplemente no alcanzaba. Tuvo que vender su celular viejo. Dejó de tomar el bus y empezó a caminar para ahorrar cada peso. Aún así, llegaba temprano. Sonreía. Y servía como si nada pasara. Pero algo estaba a punto de romperse. Y no era solo un vaso. Era todo lo que Clara había aguantado por demasiado tiempo. Lo que ella no sabía es que su historia estaba a punto de cambiar. Y que alguien que jamás había hablado con ella, ese día, sí la iba a ver. Y la iba a recordar para siempre. Esa noche, algo se sentía distinto en el ambiente. Clara lo notó desde que entró al salón principal. Las mesas estaban más cuidadas que nunca. La iluminación, más tenue. Y los jefes, más nerviosos. Hoy viene gente importante, le susurró una compañera. Un político, un periodista famoso y parece que hasta el dueño está aquí. Clara no respondió. Solo asintió con la cabeza. Sabía lo que eso significaba. Más presión. Menos margen para errores. Y mucho menos espacio para hablar. Pasaron las primeras 2 horas sin problemas. Clara atendía una mesa tras otra, con una sonrisa que parecía real, pero que en el fondo era un escudo. A las 9:20 de la noche, recibió una orden especial. Mesa 7. Un cliente que ya estaba impaciente. Dice que su vino llegó tibio, dijo otro camarero. Quiere que tú misma se lo cambies. Clara suspiró. Fue hasta la barra, pidió la botella correcta, y volvió a la mesa con la bandeja en alto. El cliente, un hombre elegante, de unos 60 años, la miró de arriba abajo con desdén. Por fin, dijo, sin mirarla a los ojos. Ya pensé que tenía que levantarme yo.
Clara no respondió. Solo sirvió con cuidado. Y al girar para salir, un camarero pasó corriendo cerca de ella. La empujó apenas, pero lo suficiente. La bandeja tembló, y uno de los vasos cayó al suelo. El cristal fino se hizo trizas al tocar las baldosas. El sonido fue seco, fuerte, y sobre todo, silencioso, porque de repente, el restaurante entero dejó de hablar. Las conversaciones se apagaron. Las miradas giraron hacia Clara. Algunos clientes fruncieron el ceño. Otros sonrieron con burla. El cliente de la mesa 7 dio un paso atrás. Exagerado. ¡Cuidado!, gritó como si ella le hubiera lanzado el vaso a propósito. Clara se agachó rápidamente a recoger los pedazos. Su corazón latía como un tambor. Las manos le temblaban. Y entonces, escuchó la voz que más temía. ¿Qué rayos fue eso? El gerente. Apareció como un trueno. Rápido, furioso, sin preguntar nada. ¿Rompiste un vaso de cristal francés en plena cena oficial? Clara intentó explicarse. Fue un accidente. Me empujaron. Y, no me importa, interrumpió él, alzando aún más la voz. Eso no se permite aquí. Estás despedida. Algunos empleados quedaron paralizados. Nadie habló. Nadie intervino. Solo una o dos clientas miraban con compasión. El resto comía en silencio, como si todo fuera parte del espectáculo. Clara tragó saliva. Quiso decir algo más, pero sabía que no valía la pena. Se quitó el delantal. Lo dobló con las manos aún temblorosas. Lo dejó sobre la mesa de servicio. Y caminó lentamente hacia la salida, mientras todos volvían a sus platos, como si nunca hubiera estado ahí. Pero lo que Clara no sabía es que alguien sí la había notado. Alguien que nunca se metía en asuntos del personal. Alguien que siempre estaba en las sombras. Esa noche, había visto todo. Y su silencio no era indiferencia. Era decisión. Las puertas del restaurante se cerraron tras Clara. Y el frío de la noche le golpeó la cara como una bofetada. No lloró. No aún. Solo apretó los dientes. Y caminó. Cada paso que daba le dolía en el alma. No por el vaso, sino por la forma en que la habían echado. Como si fuera basura. Pasó por la parada de buses, pero no se detuvo. Sabía que no podía gastar ni una moneda más. Así que caminó. 30 cuadras. Con los zapatos de trabajo y el uniforme aún puesto. La ciudad seguía viva. Pero ella, no. Al llegar a casa, abrió la puerta sin hacer ruido. Su madre dormía, como siempre, en el sofá cama del living. Clara se sentó en la oscuridad. Y recién ahí, lloró. Lloró sin vergüenza. Sin contenerse. Como quien ya no tiene que ser fuerte para nadie. No sabía cómo iba a decirle a su madre que había perdido el trabajo. Ni cómo iba a comprar los medicamentos ese mes. Ni cómo iba a pagar la renta. Solo sabía una cosa. Esa noche, el mundo le había dado la espalda. Pero, sin que ella lo supiera. Esa no era toda la verdad. Apenas unos minutos después de que Clara salió del restaurante. En una mesa del fondo, un hombre seguía en silencio. No había dicho una sola palabra en toda la cena. Solo observaba. Y esa noche, había visto algo que no podía ignorar. Se llamaba Don Fernando, el dueño del restaurante. Un hombre millonario, reservado, casi invisible para el personal. Pocos lo conocían en persona. Casi nadie lo había escuchado hablar más de 2 frases seguidas. Pero esa noche, había estado ahí desde temprano. Había visto cómo Clara atendía cada mesa. Cómo resolvía con paciencia las quejas de los clientes. Cómo sonreía incluso cuando el ambiente era tenso.
Y había visto también cómo fue tratada, cómo se defendió con respeto, y cómo nadie le dio la oportunidad de explicarse. Cuando el gerente la despidió, don Fernando no dijo nada. Tampoco cuando los comensales bajaron la mirada. Ni cuando Clara salió por la puerta como si no valiera nada. Pero por dentro, algo en él se movió. ¿Está todo bien, señor?, le preguntó discretamente su asistente. Don Fernando respondió sin apartar la vista del salón vacío. Consígueme su nombre completo. Y su número. Disculpe. La camarera que despidieron. Quiero hablar con ella. La asistente asintió, sin hacer preguntas. Don Fernando terminó su copa de vino. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió molesto. No por el vaso roto, sino por lo que había revelado ese momento. Porque un vaso se puede reemplazar. Pero la forma en que se trata a una persona, eso no se olvida. Y en ese instante, decidió que no iba a dejar que eso terminara así. Clara merecía más que un grito. Merecía más que una salida por la puerta trasera. Y él iba a demostrárselo. Lo que Clara no sabía es que la llamada que iba a recibir al día siguiente no sería para juzgarla, sino para cambiar su historia. A la mañana siguiente, Clara despertó con los ojos hinchados. Había dormido poco y mal. La cabeza le daba vueltas. Había soñado que aún trabajaba en el restaurante, que todo había sido un malentendido. Pero al mirar su uniforme arrugado sobre la silla, recordó que no, que la habían despedido frente a todos. Sin escucharla, sin dejarle explicar. Fue a la cocina y preparó café con el último sobre que le quedaba. Miró a su madre dormida, y sintió el nudo en la garganta. ¿Cómo le digo que ya no tengo trabajo? ¿Cómo le explico que no fue mi culpa, si ni siquiera yo me lo creo del todo? Entonces, sonó el teléfono. No un mensaje, no una notificación, una llamada directa, de un número desconocido. Clara dudó. No tenía fuerzas para hablar con nadie, pero algo dentro de ella le dijo que contestara. «Hola, señorita Clara, mi nombre es Verónica, asistente del señor Fernando, dueño del restaurante El Encino. Él desea hablar con usted personalmente». Clara pensó que era una broma. Una cruel, innecesaria broma. ¿El dueño?, preguntó, casi en susurro. Sí, señorita. ¿Podría acercarse hoy mismo al restaurante, a las 11 de la mañana? Él la espera en privado. Clara no supo qué responder. Estaba confundida, nerviosa, con el corazón latiendo fuerte. Asintió, aunque sabía que la llamada no podía verla. Y colgó sin entender qué estaba pasando. Eran las 9:15. Tenía menos de 2 horas. No había tiempo para pensar. Se duchó rápido, se peinó como pudo, y buscó su camisa menos arrugada. Al salir, su madre despertó. ¿A dónde vas tan temprano? Clara la miró y solo dijo: voy a enfrentar algo, que no sé si quiero recordar o cambiar. Llegó al restaurante 5 minutos antes de la hora. No era la misma entrada de siempre. Esta vez, la hicieron pasar por una puerta lateral. Y la guiaron a una oficina que nunca había visto. Una sala elegante, llena de libros, arte y silencio. Allí estaba él, don Fernando, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, mirándola con atención, pero sin dureza. Buenos días, Clara, dijo, con voz firme pero serena. Ella no supo si debía saludar con un señor o pedir disculpas otra vez. Solo dijo: no sabía que usted estaba ahí anoche. Él asintió. Yo veo más de lo que creen. Y ayer vi algo que no me gustó nada. No por el vaso. Eso es lo de menos. Vi cómo te trataron. Vi cómo todos se callaron. Y vi que tú
No perdiste el control ni por un segundo. Clara bajó la mirada. Nadie le había hablado así en años. Como si su esfuerzo, por fin, valiera algo. Don Fernando se levantó. Se acercó a ella. Y dijo: una empresa no se construye solo con buenos platos. Se construye con personas. ¿Y tú? Eres una de esas personas. Clara parpadeó varias veces. Sentía que estaba soñando de nuevo. Pero esta vez, el sueño no se rompía. Don Fernando se sentó de nuevo. Y añadió: quiero ofrecerte algo distinto. Pero primero, quiero saber si estás lista para algo más grande que servir mesas. A la mañana siguiente, Clara despertó con los ojos hinchados. Había dormido poco, y mal. La cabeza le daba vueltas. Había soñado que aún trabajaba en el restaurante, que todo había sido un malentendido. Pero al mirar su uniforme arrugado sobre la silla, recordó que no, que la habían despedido frente a todos. Sin escucharla, sin dejarle explicar. Fue a la cocina y preparó café con el último sobre que le quedaba. Miró a su madre dormida, y sintió el nudo en la garganta. ¿Cómo le digo que ya no tengo trabajo? ¿Cómo le explico que no fue mi culpa, si ni siquiera yo me lo creo del todo? Entonces, sonó el teléfono. No un mensaje, no una notificación, una llamada directa, de un número desconocido. Clara dudó. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Pero algo dentro de ella le dijo que contestara. «Hola, señorita Clara. Mi nombre es Verónica, asistente del señor Fernando, dueño del restaurante El Encino. Él desea hablar con usted personalmente». Clara pensó que era una broma. Una cruel, innecesaria broma. ¿El dueño?, preguntó, casi en susurro. «Sí, señorita. ¿Podría acercarse hoy mismo al restaurante, a las 11 de la mañana? Él la espera en privado». Clara no supo qué responder. Estaba confundida, nerviosa, con el corazón latiendo fuerte. Asintió, aunque sabía que la llamada no podía verla. Y colgó sin entender qué estaba pasando. Eran las 9:15. Tenía menos de 2 horas. No había tiempo para pensar. Se duchó rápido, se peinó como pudo, y buscó su camisa menos arrugada. Al salir, su madre despertó. «¿A dónde vas tan temprano?». Clara la miró y solo dijo: «Voy a enfrentar algo, que no sé si quiero recordar o cambiar». Llegó al restaurante 5 minutos antes de la hora. No era la misma entrada de siempre. Esta vez, la hicieron pasar por una puerta lateral. Y la guiaron a una oficina que nunca había visto. Una sala elegante, llena de libros, arte y silencio. Allí estaba él, don Fernando, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, mirándola con atención, pero sin dureza. «Buenos días, Clara», dijo, con voz firme pero serena. Ella no supo si debía saludar con un señor o pedir disculpas otra vez. Solo dijo: «No sabía que usted estaba ahí anoche». Él asintió. «Yo veo más de lo que creen. Y ayer vi algo que no me gustó nada. No por el vaso. Eso es lo de menos. Vi cómo te trataron. Vi cómo todos se callaron. Y vi que tú no perdiste el control ni por un segundo». Clara bajó la mirada. Nadie le había hablado así en años. Como si su esfuerzo, por fin, valiera algo. Don Fernando se levantó. Se acercó a ella. Y dijo: «Una empresa no se construye solo con buenos platos. Se construye con personas. ¿Y tú? Eres una de esas personas». Clara parpadeó varias veces. Sentía que estaba soñando de nuevo. Pero esta vez, el sueño no se rompía. Don Fernando se sentó de nuevo. Y añadió: «Quiero ofrecerte algo distinto. Pero primero,
Quiero saber si estás lista para algo más grande que servir mesas. Clara llegó a su segunda jornada como supervisora con el corazón latiendo más rápido que de costumbre. No por miedo, sino porque, por primera vez, sentía que lo que hacía tenía un propósito real. Pero sabía también que no todos la veían igual. Al entrar al salón, algunos empleados la saludaron con cortesía. Otros, apenas la miraron. Y no faltó quien, entre murmullos, comentara: ascendió por lástima. Seguro el jefe la protegió por algo. ¿Quién se cree que es ahora? Clara escuchó cada palabra, pero no respondió. No con gritos, no con discursos, sino con acciones. Durante todo el día, recorrió cada área del restaurante. Habló con los nuevos, agradeció a los antiguos y, sobre todo, observó cada detalle, cada rostro, cada gesto que antes había vivido desde abajo y que ahora podía mejorar desde otro lugar. En la cocina, encontró a una joven llorando en silencio junto al refrigerador. Se llamaba Lidia. Tenía solo 3 semanas trabajando allí, y ese día había quemado una salsa costosa. El chef me gritó delante de todos, dijo con voz temblorosa. No lo hice a propósito. Clara la escuchó sin interrumpirla. Luego, fue directamente al chef. Aquí no estamos para humillar a nadie, le dijo con calma. Si hay errores, se corrigen. Pero el respeto no se negocia. El chef frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que una supervisora nueva le hablara así. Pero tampoco pudo contradecirla. Porque sus palabras no eran una amenaza. Eran verdad. Y el personal lo notó. Ese mismo día, Clara reorganizó los turnos para que los empleados tuvieran pausas reales. También pidió que el comedor del personal tuviera comida decente. Nada de sobras. Nada de lo que quedó. Si no cuidamos a los que sirven, el servicio se cae, le dijo a Verónica cuando ella le preguntó por los cambios. Tienes razón, respondió la asistente. Nunca nadie había hecho esto. Don Fernando se enteró de todo al final de la jornada. Le enviaron un informe, como siempre, pero esa vez no lo leyó. Solo dijo: cuéntenmelo en persona. Quiero oírlo. Al día siguiente, la llamó a su oficina. Clara llegó puntual, como siempre. Me han dicho que el ambiente ha cambiado, comentó él, mientras servía café para ambos. ¿Qué hiciste? Clara sonrió, tímidamente. Nada que no me hubiera gustado que hicieran por mí. Don Fernando la miró por un momento, en silencio. Luego, apoyó la taza en el platillo y dijo: eso es liderazgo, Clara. No hace falta un título, solo hace falta humanidad. Ella no supo qué responder. Solo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, al terminar su jornada, varios empleados la despidieron con una sonrisa sincera. Uno incluso le dijo: gracias, jefa. Hoy el trabajo se sintió más justo. Clara salió del restaurante con paso firme. Y al mirar el cielo, pensó en su primer día allí. En aquel vaso que cambió todo. Y en cómo, a veces, una caída puede ser el inicio de una nueva historia. Pero la vida aún le tenía guardado un giro más. Uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Habían pasado 3 semanas desde que Clara fue nombrada supervisora. Los cambios en el restaurante eran evidentes. El ambiente, antes tenso y frío, ahora respiraba respeto. Los empleados ya no bajaban la mirada. Y los clientes, sin saber por qué, se quedaban más tiempo, como si algo se sintiera mejor en el aire. Clara trabajaba duro, como siempre, pero ahora también escuchaba, organizaba, defendía. No tenía un escritorio lujoso ni privilegios exagerados.
Solo tenía algo que nunca antes le habían dado: confianza. Una noche, mientras revisaba los pedidos de la semana en la pequeña oficina, Verónica entró con el rostro serio. «Hay algo que debes saber», dijo. «Y quiero que lo escuches de mí». Clara levantó la vista. No estaba acostumbrada a ese tono en Verónica. La asistente le pasó un sobre. Sellado. Sin nombre. Sin remitente. Llegó esta tarde. Para don Fernando. Pero él quiso que lo leyeras tú primero. Clara abrió el sobre con cuidado. Dentro, había una nota anónima. Escrita a mano. La letra temblorosa, pero clara. Esa mujer que ahora dirige, no es quien aparenta ser. Pregunta por su pasado. Revisa su antiguo lugar de trabajo. Y sabrás por qué la despidieron antes de llegar aquí. Clara sintió un frío subirle por la espalda. Sabía exactamente a qué se refería. ¿Quién envió esto?, preguntó, con voz baja. No lo sabemos, respondió Verónica. Pero el señor Fernando no se dejó llevar por el mensaje. Solo dijo: «Quiero ver qué hace Clara con esto». Clara respiró hondo. El pasado siempre vuelve, pensó. Y esta vez, venía disfrazado de amenaza. Se tomó unos minutos sola. Recordó su antiguo trabajo, antes de El Encino. Un café pequeño donde la explotaban, donde los clientes la insultaban y los dueños la ignoraban. La despidieron porque no quiso cubrir a un compañero que robaba propinas. Ella lo denunció, y el castigo cayó sobre ella. Nunca tuvo cómo defenderse. Nadie quiso escucharla. Así aprendió a callar. Y a empezar de nuevo, en silencio. Ahora, tenía dos caminos: ignorar la nota, o contar la verdad, antes de que alguien más la use en su contra. Decidió enfrentarla. Esa misma noche, tocó la puerta de la oficina de don Fernando. Él la miró con curiosidad. No dijo nada. Solo le hizo un gesto para que hablara. «Leí la nota», dijo Clara. «Y quiero explicarle lo que pasó. No tengo nada que esconder». Le contó todo. Desde el primer día en el otro local, hasta el momento en que la despidieron injustamente. No se victimizó. Solo relató los hechos. Con la calma de quien ya no tiene miedo. Don Fernando la escuchó en silencio. Cuando terminó, se levantó y caminó hacia la ventana. Estuvo así varios segundos. Luego, sin mirarla, dijo: «Yo también fui traicionado una vez. Por alguien en quien confiaba. Y aprendí que lo más valioso que tiene una persona es su capacidad de ser honesta incluso cuando nadie la obliga». Se giró y la miró a los ojos. «Gracias por contarme tu historia. Y gracias por demostrar que mereces estar donde estás». Clara salió de esa oficina con un peso menos. No porque su pasado hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, ya no tenía que esconderlo. Pero la persona que envió esa nota no se iba a quedar tranquila. Y su siguiente jugada sería mucho más peligrosa. 2 días después de la nota anónima, el restaurante vivía una calma tensa. Todos hacían su trabajo, pero algo se sentía extraño. Las miradas eran más largas. Los susurros, más frecuentes. Y Clara, más alerta que nunca. No por miedo, sino por intuición. Sabía que cuando alguien quiere hundirte, no se detiene con una carta. Y no se equivocaba. Esa tarde, mientras Clara organizaba el cierre del turno, un cliente comenzó a gritar en la mesa 4. «Esta carne está cruda. Es inaceptable. No pienso pagar por esto». Clara se acercó de inmediato, con calma. «Podemos prepararle otro plato sin costo, señor. Lamento el inconveniente». Pero el hombre no bajó el tono. «No quiero otro plato. Quiero que sepa que este lugar es una vergüenza. Y que usted no debería estar aquí». La sala entera quedó en silencio.
Clara notó algo raro en sus palabras. Demasiado directo. Demasiado personal. Como si no fuera una queja, sino una actuación. ¿Hay algo más que desea decirme?, preguntó ella, mirándolo sin miedo. El hombre pareció sorprenderse por su reacción. Y antes de responder, don Fernando apareció detrás. Yo sí tengo algo que decir, interrumpió. Este cliente no es un cliente. Es un actor. Lo contrataron para provocar una escena. Todos en el restaurante quedaron congelados. Verificamos las cámaras. Verónica lo reconoció. Trabajó en una campaña política hace unos meses, explicó el dueño. Y adivina quién lo contrató esta vez. El antiguo gerente. Hubo un murmullo entre los empleados. Clara no dijo nada. Solo apretó los labios. No por sorpresa, sino por tristeza. El pasado, otra vez. No el suyo, sino el de otros que no saben aceptar que alguien se levante. Don Fernando se acercó a Clara. Y delante de todos, dijo: en este lugar, los errores se perdonan. Pero las malas intenciones, no. Clara no solo es supervisora. Es parte de la nueva dirección del restaurante. Y no vamos a permitir que la ensucien quienes ya no pertenecen aquí. Los aplausos empezaron tímidos. Primero uno, luego otro. Hasta que todo el salón aplaudía de pie. Clara no pudo contener las lágrimas. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de haber llegado hasta allí, sin rendirse. Esa noche, al llegar a casa, su madre la esperaba con la mesa servida. Hoy cociné yo, dijo con una sonrisa débil, pero orgullosa. Porque quería celebrar algo. Aunque no sepa bien qué es. Clara la abrazó como hacía años no lo hacía. Hoy celebramos que no dejé que me apagaran. Pasaron los meses. Y el encino se transformó por completo. Nuevas políticas. Más respeto. Un equipo unido. Y, sobre todo, una mujer al frente que había sido camarera, víctima, testigo, y ahora, líder. Clara nunca olvidó de dónde venía, ni quién la había ayudado, pero tampoco olvidó quien intentó destruirla. Y cada vez que contrataba a alguien nuevo, decía una sola frase: aquí, los errores no te definen. Lo que haces después, sí, porque entendió algo que muchos olvidan. El éxito no está en caer bien a todos. Está en poder mirarte al espejo y saber que llegaste lejos, sin pisar a nadie.